Bienvenidos a un nuevo mensaje evangelístico. Hoy le presentaré el mensaje titulado La predestinación, un argumento falso. Este mensaje me lo regaló el Señor en Revelación de Sueños, especialmente el título. Les invito a tomar un cuaderno de notas para sacar mejor provecho del mensaje. Hay un grupo de cristianos que creen y enseñan que Dios, en su soberanía y propósito, antes de la fundación del mundo, predestinó a un Cristo, determinó de antemano a un grupo limitado a la humanidad para ser salvo, y al otro grupo de la humanidad no predestinado enseñan que Dios los dejó. La doctrina de la predestinación está fundamentada principalmente en Romanos 8, 29 y 30, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Fundamentados en estos pasajes bíblicos y otros, este grupo de cristianos creen y enseñan que solo el grupo limitado de la humanidad, predestinado por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, será llamado, justificado y glorificado. Según esta doctrina, solo este grupo limitado de la humanidad será salvo. Los que creen y enseñan la doctrina de la predestinación argumentan que el hombre está depravado totalmente, muerto espiritualmente a consecuencia de su estado pecaminoso caído, que todos le vamos a dar su voluntad estatal al pecado y por esto no puede creer en Dios ni escoger a Dios. Otro grupo de cristianos que creen en la doctrina de la predestinación en forma diferente enseñan que Dios, en su presciencia y omnisciencia, conocía a todos los que le iban a aceptar y a esto escogió. Argumentación completamente falsa a la luz de la predestinación verdadera dada por Dios en el Evangelio bíblico de la gracia de Cristo. Ahora conoceremos la predestinación verdadera dada por Dios en el Evangelio bíblico de la gracia de Cristo y la compararemos con la falsa argumentación de la doctrina de la predestinación. El Evangelio verdadero de los predestinados son los santos y sin mancha. Esto me lo reveló también el Señor por revelación de sueños. En el Evangelio verdadero, Dios predestinó, determinó de antemano, antes de la fundación del mundo, en Cristo, los santos y sin mancha, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, santo y sin mancha, y para que vivan toda su vida una vida santa y sin mancha, y se presenten santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esta doctrina también está escrita en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, versículo 29. Según la palabra de Dios, Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó en Cristo, determinó de antemano. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, predestinó a los santos sin mancha para que fuesen hechos conforme a la imagen santa y sin mancha de su Hijo Jesucristo. Por esto el libro dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, versículo 4. Es decir, esto es lo que determinó antemano Dios antes de la fundación del mundo en Cristo. Escogió en Cristo a los santos y sin mancha para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según Efesios 1, versículo 4. Pues esta Biblia dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensible en paz. Según de Pedro 3, versículo 14. Es decir, los cristianos, en espera de la venida del Señor Jesucristo, tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él cuando venga el Señor, irreprensible y en paz. ¿Por qué? Y sin mancha. ¿Por qué? Porque los sin mancha y santos son los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, y eso solamente los que Jesús vendrá a buscar cuando venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Pues la Biblia dice, en su cuerpo de carne, por la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, versículo 22. Es decir, un día dice la Biblia que los santos y sin mancha, que vivan, sí, una vida santa y sin mancha, sirviendo al Señor hasta el final, se presentarán santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Y por qué?
porque ellos son los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él toda su vida. Continuamos. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que está formada por todos los que han nacido nuevos, por todos los cristianos que perseveran en su ángel bíblico, en cada iglesia evangélica, dice, para que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué santa y sin mancha? Porque los santos y sin mancha son los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, y solamente los santos y sin mancha serán los que Jesús vendrá a buscar cuando venga por segunda vez por su iglesia, porque ellos son solamente los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, solamente ellos serán los salvados. Continuamos. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. 1 Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, conocimiento anticipado de las cosas futuras, dice, en santificación del Espíritu. Es decir, la predestinación está en relación en ser santificado por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente los santos y sin mancha son los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para que vivan una vida santa y sin mancha y se presenten delante del Señor, ya sea cuando les toque partir en esta vida, santo y sin mancha, o sea cuando el Señor también venga por segunda vez por su iglesia a buscar a los santos y sin mancha, porque ellos son solamente los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, y los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Los que estaban ordenados para vida eterna también son los santos y sin mancha, pero siempre que se mantengan viviendo una vida santa y sin mancha delante de Él hasta el final de su vida, serán glorificados. Porque como vemos, Jesús viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque ellos son los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, en otras palabras, ser un predestinado no significa seguridad eterna y condicional. Ser un predestinado es ser predestinado por Dios en Cristo para vivir una vida santa y sin mancha. Y si el creyente vive una vida santa y sin mancha delante de Él, hasta el final de su vida, se irá con el Señor para el cielo. Dice la palabra de Dios, para que sea afirmado vuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13. Es decir, tenemos que afirmar nuestra vida espiritual en Cristo y ser, dice, irreprensible en santidad delante de Dios, Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar a los que viven en santidad. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que los santos y manchan son los predestinados que solamente serán con Jesús para el cielo. Y por esto dice la Biblia que también sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, verso 14, confirmando que los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo son los santos y sin mancha. Y por esto dice la Biblia, para que sean afirmados los corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios está diciendo que los cristianos tienen que vivir una vida santa y sin mancha, toda su vida para presentarse santo y sin mancha delante de Él, para irse con el Señor para el cielo, porque ellos son los santos y sin mancha, los predestinados por Dios en Cristo, antes de la fundación del mundo, para obtener la vida eterna. Continuamos. Ahora continuaremos conociendo Romanos 8:30, donde está fundamentada principalmente la falsa argumentación de la doctrina de la predestinación, y la compararemos con la verdadera predestinación bíblica dada por Dios en la Biblia. Comenzaremos con Romanos 8:30, que dice, y a los que predestinó hasta también llamó. Bueno, los que creen en la doctrina de la predestinación enseñan que solamente los predestinados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, ese grupo limitado, será llamado. Nadie más aparte de ellos. Bueno, en el Evangelio verdadero
de la gracia de Cristo, el llamado general es para todos. Todo el mundo puede acceder a la salvación, como veremos a continuación. Dice la Biblia, yo soy la puerta del que por mí entrare será salvo. Juan 10, verso 9. Lo dijo Jesucristo. Yo soy la puerta del que por mí entrare. Cualquiera puede acceder a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. 1 Timoteo 4, versículo 10. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Juan 3, versículo 17. Dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si la voluntad de Dios, que nadie del mundo sea condenado. Dice, sino para que el mundo, todo, porque el mundo está bajo pecado, las personas que habitan en el mundo, sea salvo por él. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos por la fe en su Hijo Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, verso 56. Qué hermoso. Esa es la voluntad de Dios, nuevamente expresada en su Hijo Jesucristo. Dice que no ha venido para perder la alma del hombre. Es decir, el Señor no quiere que nadie se pierda eternamente en el infierno. Sino dice, Él vino para salvarla, las almas del hombre. Cuando habla la alma del hombre, está hablando de todas las generaciones, de todas las personas. ¿Por qué? Porque dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, verso 10. Es decir, toda la humanidad está perdida a causa del pecado. Según la palabra de Dios, por eso Jesús vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Es decir, todos estamos perdidos, por esto todos podemos acceder a la salvación. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4, versículo 14. Decían sus apóstoles que ellos testificaban, predicaban, anunciaban que el Padre había enviado al Hijo y este era el Salvador del mundo. No de un grupo limitado, como enseñan lo de la doctrina de la predestinación, sino del mundo. ¿Por qué? Porque dice así como Nadán, todos mueren en Cristo, todos serán vivificados. 1 Corintios 15, versículo 22. Es decir, todo puede acceder a la vida nueva celestial, a la salvación, en el Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Por esta Biblia dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, versículo 11. La gracia de Dios, el Evangelio donde estamos ahora, que es el único y verdadero, dice, la salvación se ha manifestado para todos los hombres. Cuando habla de todos los hombres, todas las criaturas que Dios ha creado y de todas las generaciones. Y por esto la palabra de Dios dice, 1 Timoteo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, hablando que a eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23, es decir, vino a salvar a todos. Es decir, el llamado general en el Evangelio es para todos. Todos pueden acceder a la salvación. Por esta la Biblia también dice que Cristo Jesús vino a llamar a pecadores. Marcos 2, versículo 17. Y ante la palabra de Dios, ante Dios, todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Otro versículo más que demuestra que el llamado general es para todos. Todos pueden acceder a la salvación en el verdadero Evangelio bíblico de la gracia de Cristo. Por esto Jesús dijo, nuestro Señor, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos. Jesús, nuestro Señor en su amor y misericordia, no hace acepción de persona. ¿Por qué? Porque dice que Dios no hace acepción de persona. Eso 10, versículo 34. Todos. El único requisito es estar cansado. Es decir, es para todos la salvación. Todos pueden acceder a la salvación en el verdadero Evangelio bíblico de la gracia de Dios. Por esta la Biblia dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio de toda la nación, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Importante este versículo bíblico, dice, será predicado este Evangelio, el que estamos predicando, el reino de Dios. ¿Dónde? Dice la Biblia que todos pueden acceder a la salvación. Y será predicado, dice, hasta el fin. Es decir, lo que dice la Biblia es que no hay otro evangelio, aún nosotros, ángel del cielo, viniste a predicar un evangelio diferente al anunciado sin anatema. Gálatas 1, verso 7, que bajo maldición de Dios, el que anuncia un evangelio diferente al de Jesucristo, donde la salvación es para todos. Todo el mundo puede acceder a la salvación por medio de la fe en Jesucristo, como veremos más adelante. Dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículo 4. Esa es la voluntad de Dios, reitera nuevamente.
por medio de su palabra, quiere que todos los hombres, todas las generaciones, sean salvas del infierno eterno y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dice que vino a buscar lo que se había perdido y dice que Él se entregó en rescate por todos. Primero Timoteo 2, versículo 6, para confirmar esta importante enseñanza, que Él vino desde el cielo a rescatar a todos del dominio maligno, del dominio del pecado y del eterno también destino de la condenación eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, versículo 9. Dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Está diciendo Jesús es la luz del mundo. También la luz es el Evangelio. Y el Evangelio verdadero dice que alumbra a todo hombre, es decir, ofrece salvación a todo hombre. Una luz, es decir, un Evangelio que no ofrezca salvación a todo hombre, a un grupo limitado, es falso a la luz de la palabra de Dios. Y por eso la Biblia dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Efesios 2, versículo 18. Por medio de Jesucristo, los unos, los judíos, los gentiles, todo el resto del mundo, tenemos entrada al cielo, a la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Por esto la Biblia dice, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 26. Todos. No hay acepción de personas. Todos pueden obtener salvación según la palabra de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca en el infierno eterno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3, versículo 9. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Daniel 7, versículo 13. Aquí vemos en el Antiguo Testamento ya que hablando de Jesucristo le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas. Cuando habla de lengua está hablando de personas. Dice, le sirvieran. Decir la voluntad de Dios que todos le sirvan, es decir, que todo un día llegan al cielo. En otras palabras, que todos pueden acceder a la salvación también en el Evangelio bíblico verdadero de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que Él vino a salvar al mundo. Esto está en Juan 12, versículo 47. No a un grupo limitado, al mundo. Continuamos. Los cristianos que enseñan la doctrina de la predestinación argumentan que el hombre a consecuencia del pecado está depravado totalmente. Su voluntad está atada al pecado y por esto no puede creer ni escoger a Dios. Enseñan que Dios Padre atrae hacia su Hijo Jesucristo solamente al grupo limitado de los predestinados en Cristo antes de la fundación del mundo y argumentan con Juan 6:44, lo que dice el Señor Jesús, que ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, eso es lo que enseñan ellos, pero ahora veremos realmente, bíblicamente, cómo Dios trae a su Hijo Jesucristo a cualquier persona que oyendo la palabra de Dios puede recibir esa fe celestial que prometió el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación. Ahora conoceremos que en el verdadero Evangelio cualquier persona oyendo la palabra de Dios puede recibir la fe que proviene de Dios, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación. Dice la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. Dice, la palabra de Dios fue escrita para que, oyendo la palabra de Dios, podamos creer en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y así acceder a la salvación. Cuarto dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, oyendo la palabra de Dios, tengamos vida nueva celestial, salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es para todos, para cualquiera que está escuchando hasta ahora y se interese, oyendo la palabra de Dios, en la salvación. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Es decir, la fe celestial, que son de Dios, proviene del cielo, de Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, a cualquier persona que oyendo la palabra de Dios se interesa por la salvación. Por esta Biblia dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y que cree en el que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. Él dice el Señor, ciertamente, dice que el que oye mi palabra, es decir, oyendo la palabra de Dios, dice el Señor que podemos creer en Dios y tener vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación. Es decir, la palabra de Dios también resucita muertos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es celestial.
está inspirada en Dios el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura está inspirada en Dios. Es decir, el poder de la palabra de Dios, de predicar y también de escuchar y de recibir la palabra de Dios también, como fiel y verdadera que ciertamente es. Y por esto dice que el que oye mi palabra puede creer en Dios, obtener vida eterna, librar su alma de la condenación y más ha pasado de muerte a vida. Es decir, por medio de su palabra Dios puede recibir vida nueva celestial y también ser salvo oyendo, recibiendo a su Hijo Jesucristo. Continuamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Dice la Biblia que somos predestinados para tener salvación por medio de la fe en Jesucristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, la persona tiene que oír la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, donde se predica el evangelio de salvación. Y habiendo creído en él, ¿cómo las personas creen en él? Por oír la palabra de Dios. Y después, al final, son sellados con el Espíritu Santo. Es decir, bien claro, la salvación está en Cristo. Cuando predicamos la palabra de Dios, la gente oyendo la palabra de Dios, por medio del evangelio, puede creer en el Señor Jesucristo. Y al final es, por medio del Espíritu Santo, sellado el creyente. Así de gloriosa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente la historia de la palabra de Dios es celestial. Solamente soy un instrumento. Detrás de mí está Dios el Padre, está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, obrando en el alma, en la mente, en el corazón de cada creyente que está escuchando, pero también de cada persona que está oyendo la palabra de Dios, que todavía no le conoce y se interesa voluntariamente por la salvación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Santiago 1, versículo 21, dice la palabra de Dios que las personas tienen que recibirse la palabra de Dios, la cual puede salvar su alma, porque la persona puede hacer dos cosas: recibir la palabra de Dios y rechazarla, como dice la Biblia, es decir, tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna en Jesucristo, pero el que se rehúsa voluntariamente, el que se niega a creer en el Hijo, no es la vida eterna, sino que la vida de Dios está sobre él, dice Juan 3, versículo 36. Por esta Biblia dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, Jesús le da potestad de eso, de ser llamado Hijo de Dios. A los que le recibieron, es decir, no a los que le rechazan, a los que reciben la palabra de Dios como fe verdadera, recibiendo a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por esta Biblia dice: pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, y el número de los varones era como a 5,000. Hechos 4, versículo 4. Continuamos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos, con haber levantado a los muertos. Hechos 17, versículo 31. Importante, este versículo bíblico dice que en un día Dios juzgará al mundo con justicia en el juicio del gran trono blanco por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Por qué? Porque está diciendo la palabra de Dios que Dios dice que por medio de la palabra de Dios todos pueden creer en su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué motivo? Porque la muerte y resurrección de Jesucristo quedó escrita en la palabra de Dios, y muchos han creído a través de los siglos y muchos seguirán creyendo. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y según el Señor todos pueden creer, y Dios nos conoce, Dios nos creó. Por esto dice, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Por eso no va a haber ninguna excusa ante el juicio del gran trono blanco para los que no crean, porque el Señor dice que todos pueden creer por medio de la predicación del Evangelio. Por eso Jesús dijo: ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, que se predica por medio de la palabra de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15, 16. Continuamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. Juan 17, versículo 20. Dice el Señor que Él no rogó al Padre solamente por sus apóstoles, sino también dijo, por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. Es decir, de cuando Jesús mandó a predicar a sus apóstoles, así comenzó el Evangelio verdadero. Dice, por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. No era palabra de Dios, era palabra de Dios. Es decir, lo que dijo que las personas podían creer en Él por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que
esclarezca el lucero de la mañana y salga de vuestros corazones. 2 de Pedro 1, versículo 19. Qué importante este versículo bíblico, dice que la palabra de Dios es segura, que estamos predicando. Y dice que a la cual hacéis bien estar atento. Es decir, aquí está diciendo que el que pone atención, la palabra de Dios va a iluminar su entendimiento y le va a permitir creer. Por esto dice que alumbra como una antorcha el lugar oscuro, el lugar entenebrecido por el maligno de nuestro entendimiento, es alumbrado por medio de la palabra de Dios. Pero, como dice, para el que pone atención. Por esto dice que hacer bien hay que estar atento. Es decir, para el que se interesa por la salvación, por el nombre del Señor Jesucristo, que puede ser cualquiera, es esta bendición del Evangelio. Por esto dice hasta que esclarezca el lucero de la mañana, que simboliza claramente a Jesucristo, que oyendo la palabra de Dios, cualquier persona va a recibir esa fe celestial, que esté atenta a la palabra de Dios, que se interese, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y así acceder a la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4, versículo 12. Es decir, es viva porque tiene vida celestial, entrega vida celestial también a los que la reciben como fiel y verdadera que es ciertamente. Dice la Biblia: ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso es 16, versículo 31 al 33. Qué importante. Muchos dicen, ¿cómo uno puede creer en el Señor Jesucristo? Dice la Biblia. Y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Así creyeron. Así hoy día siguen creyendo las personas en el verdadero evangelio de la gracia de Cristo. Estamos predicando hoy día. Le hablaron la palabra del Señor y a él, todo lo que estaban en su casa, y él tomando aquella misma hora de la noche le lavó la herida y enseguida se bautizó con todos los suyos. Es decir, estas personas creyeron oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les viene por el oír la palabra de Dios en el verdadero evangelio de la gracia de Cristo que estamos conociendo en esta hora. Continuamos. En el evangelio verdadero todos tienen la elección de creer o negarse a creer en su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, versículo 36. Este es el concepto libre albedrío que enseña la palabra de Dios claramente, y lo veremos acá. Dice la Biblia que la persona puede creer en Jesucristo y recibirá vida eterna, pero también dice que voluntariamente puede negarse a creer en Jesucristo. Pero las consecuencias son ira eterna, es decir, condenación eterna por negarse voluntariamente a creer en el nombre de Jesucristo y en su evangelio. Dice nuevamente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, versículo 18. Es clara la palabra de Dios. Dice el que en él cree no es condenado. La persona puede creer por medio de la palabra de Dios, como hemos visto, oyendo la palabra de Dios, interesándose en ella. Pero también dice el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado el que no cree? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, pudiendo creer, por incrédulo se negó a creer. Es decir, no se va a ir al infierno porque estaba destinado por Dios para irse al infierno, sino se va a ir al infierno por incrédulo, porque oyendo la palabra de Dios no le interesó, la rechazó, y por ese motivo dice que será condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Continuamos. Dice el Señor Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día posterior. Juan 12, versículo 47. Qué importante este versículo bíblico. Dice el Señor: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El propio Señor Jesús dice que vino a salvar al mundo, dejando de mentirosos los que predican la doctrina de la predestinación que Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó a un grupo limitado para salvación. Pero Jesús dice el contrario. Sobre el amor y verdad, dice: él vino para salvar al mundo. Por esto dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Está diciendo, claro, el concepto de libre albedrío que enseña el Señor, que la persona puede rechazarle, pero también puede recibirle. Pero dice, el que le rechaza, dice, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ahora no es el juicio de condenación eterna, será al final, en el juicio del gran trono blanco, dice. Por esto dice que la palabra que he hablado, el evangelio que estamos predicando,
ella le juzgará en el día postrero. Es decir, no tendrá ninguna excusa la persona en el juicio del gran día final, porque se negaron voluntariamente, oyendo la palabra de Dios, a creer en Jesucristo, según el Señor. Y por este motivo serán también juzgados y serán echados en el infierno. Pero claro, dice el Señor, el que rechaza y no recibe mis palabras. Aquí estamos viendo, la persona voluntariamente puede recibirle, pero también voluntariamente puede rechazarle. Este es el verdadero libre albedrío bíblico. Continuamos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre hasta los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre hasta los cielos. Mateo 10, versículos 32 y 30. De aquí nuevamente el libre albedrío, dado por el Señor en la Biblia y en su palabra. Dice que cualquiera puede confesarle como Salvador, recibirle como Salvador. Pero también dice que cualquiera puede negarle ante los hombres. Es decir, cualquiera puede negarle voluntariamente oyendo la palabra de Dios. Pero dice que las consecuencias de los que lo niegan en su libre albedrío, voluntad propia, dice que él también le negará delante de su Padre hasta los cielos. En otras palabras, juicio de condenación eterna. Aquí vemos que Dios le ha dejado al hombre decidir su destino eterno por medio de la predicación del Evangelio. De importancia de predicar, pero también de importancia de creerle a esta gloriosa y celestial palabra de Dios. En el Evangelio verdadero todos tienen la elección de obedecer a la fe de Jesucristo. En el Evangelio verdadero Dios Padre manda a todos a obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo. Continuamos. En el Evangelio verdadero todos tienen la elección de obedecer a la fe de Jesucristo. Continuamos. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Romanos 16, versículo 26. Un mandamiento del Dios eterno, dice la Biblia, dado a conocer por el Señor para que toda la gente, todas las personas obedezcan a la fe. Dios está diciendo que el hombre puede y debe obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo para obtener la salvación. Por esta Biblia dice que Jesús, mediante lecciones, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Por esta Biblia dice, ¿por qué no recibimos la gracia y el apostolado para obediirse a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Romanos 1, versículo 5. Es decir, damos la gracia a Dios, somos enviados para predicarle a la gente que obedezcan a la fe de su Hijo Jesucristo en todas las naciones, según el apóstol Pablo. Romanos 1, versículo 5. Por esta Biblia dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según Corintios 10, versículo 5. Importante, el versículo bíblico dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos humanos terrenales que niegan que la persona puede obedecer y que todos pueden acceder a la salvación en el Evangelio verdadero. Pero el apóstol dice, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando está hablando de todo pensamiento, se está refiriendo a todas las almas, a todas las generaciones, a todas las personas que tienen que obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo para obtener la salvación. Así de claro y preciso es el Evangelio bíblico de la gracia de Cristo. Por esta Biblia dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, versículo 32. Es decir, dice la Biblia que somos testigos de Dios y de su Hijo Jesucristo, y también él dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, el Espíritu Santo lo entrega Dios al Padre a los que obedecen a la fe de su Hijo Jesucristo. Aquí está que el hombre puede obedecer y debe obedecer si quiere ser salvo, porque el Espíritu Santo es el que hace el nuevo nacimiento, la regeneración de cada persona. Y también lo dice el Espíritu Santo, que la persona tiene que obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo para poder alcanzar salvación. Continuamos. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. 1 Pedro 1, versículo 22. Dice la Biblia que son purificadas vuestras almas por medio del Espíritu Santo, también por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia a la verdad. Es decir, por obedecer a la verdad las personas son purificadas, son limpiadas del pecado, y esto lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando la persona obedece a la verdad, cumpliendo el mandamiento del Señor dejado en Romanos 16, versículo 26. Continuamos. En el Evangelio verdadero todos tienen la elección de negarse a obedecer a la fe de su Hijo Jesucristo, pero con consecuencia eterna condenación para sus almas. Pero un enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2, versículo 8, que como estamos viendo, Dios dejó un mandamiento que todos tienen que obedecer a la verdad, obedecer a Jesucristo, a la fe de Jesucristo. Pero dice que los contenciosos, los que se niegan voluntariamente a obedecer a la verdad, obedecen a la injusticia, según
Romanos 2, versículo 8. Continuamos. El llama de fuego para dar revolución a los que no consideran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán para eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice que los que un día se vayan al infierno eterno no se van a ir porque están predestinados para ser echados en el infierno eterno, sino se van a ir por desobedientes, por no obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pudiendo hacerlo por medio de la palabra de Dios, como hemos visto anteriormente. Por esto dice, los que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Continuamos. En el Evangelio verdadero todos tienen la elección de arrepentirse a Dios. Dios manda a todos a arrepentirse para que puedan acceder a la salvación. Dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esos 17 versículo 30. Es decir, aquí estamos viendo claramente que el hombre puede arrepentirse. Si no pudiera arrepentirse, Dios no le hubiera mandado a arrepentirse. Y dice que, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, hablando de la idolatría, dice que manda a todos los hombres, en todo lugar. Está hablando de todas las generaciones, de todas las personas. Cuando dicen todo lugar, a que se arrepientan. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación. Según de Corintios 7, versículo 10. Es decir, la salvación es un producto del arrepentimiento. Por esto la Biblia dice, el Señor dejó escrito, que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3, versículo 9. Si esa es la voluntad de Dios, que ninguno perezca y se pierda eternamente en el infierno. Por eso Dios nos envió un Salvador y está llamando al hombre a arrepentirse. Significa renunciar al pecado, renunciar a la mundanalidad y disponer el alma, la mente, el corazón en recibir a Jesucristo y estar dispuesto voluntariamente a servirle al Señor en su evangelio bíblico, santa y fielmente toda su vida en la iglesia evangélica más cercana donde se predica este evangelio bíblico único de salvación. Continuamos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 5, versículo 34. Dice, testificando a judíos y gentiles, es decir, está llamando al arrepentimiento de Dios por medio de la palabra de Dios, los apóstoles, a todos. Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, porque el amor de Dios para todos y porque Dios manda a arrepentirse. Cuando Dios manda, es un mandamiento de Dios que hay que obedecerlo. Y también por eso dice el Señor que Él vino a llamar a pecadores. Marcos 2, versículo 17. Y la Biblia dice, todos son pecadores. A causa del pecado, estamos separados de Dios, porque todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Es decir, vino a llamar a todos. Continuamos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, creer en el Evangelio. Marco 1, versículo 15. Así comenzó a predicar el Señor. Claro, el Evangelio. Dijo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, dijo Jesús. Cree en el Evangelio. Es decir, Jesús está llamando a todos, un llamado general al arrepentimiento. Y sí, Jesús lo dejó establecido así porque es el verdadero Evangelio, como estamos viendo. Y las personas dijo que podían creer en el Evangelio. Y como vimos, así cualquiera puede creer oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Y la importancia del arrepentimiento para con Dios. Continuamos. El Evangelio verdadero todos tienen la elección de negarse a arrepentirse ante Dios, pero con consecuencia de eterna condenación para sus almas. Dice la Biblia, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, versículo 5. Qué importante. Dice que muchos por la dureza de su corazón no arrepentido atesoran para ellos ira para el día de la ira. Es decir, atesoran juicio de condenación eterna para su alma por duro de corazón. Un duro corazón en el que se niega voluntariamente a oír la palabra de Dios, a recibir el Evangelio, se niega voluntariamente a creer en su Hijo Jesucristo, es un duro corazón. Y rechaza voluntariamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento del Señor que todos deben arrepentirse. Como vimos
Hechos 17, versículo 30. También aquí mismo en Marcos 1, versículo 15. Es decir, el que no se arrepiente está en desobediencia ante Dios, está en rebelión ante Dios, y por ese motivo también un día será juzgado y será echado al infierno eterno. Y porque también Dios le ha dado al hombre la lección de creer en Él, como negarse a creer en Él, como vimos en Juan 3, versículo 36, y también en Juan 3, versículo 18. Continuamos. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. Esos 7, versículo 51. Dice que nuevamente las personas, por ser duras de cabeza, dice, también resisten al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, dice la Biblia en Juan 16, versículo 8, que convencerá al mundo de pecado y de juicio. Es decir, tiene la facultad de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo de hacer la conversión de todo el mundo. Pero esto está condicionado a los que voluntariamente se decidan, se interesen por la salvación. Por esto dice que muchos, la persona puede, en su dureza, endurecer el corazón, el alma, la mente, su cabeza y negarse a creer voluntariamente y así también resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque para confirmar esto dice que Jesús vino a salvar al mundo. Juan 12, versículo 47. Continuamos. Dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículo 32 y 33. Lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo la persona voluntariamente, cualquiera dijo. Es decir, no está haciendo acepción de persona, porque si es Dios, es justo, es bueno, y es amor para todos. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Dice que la persona puede confesar delante de los hombres para recibir salvación. Pero también dice a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Es decir, está diciendo que la persona voluntariamente puede negarle delante de los hombres. Eso se llama endurecer el corazón, negarse a creer en Jesús, negarse a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, no interesarse por la salvación, pero con consecuencia de eterna condenación para su alma, como estamos viendo claramente en este mensaje. El Señor Jesús murió y resucitó por todos, para que todos puedan acceder a la salvación. Dice la Biblia, y por todo motivo para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, versículo 15. Es importante, dice que Jesús por todos murió. Es decir, la Biblia claramente dice que Jesús murió por todo el mundo, por todas las generaciones. No murió por un grupo limitado, como decían lo de la predestinación. ¿Y para qué? Dice, para los que viven ya no viven para sí. Es decir, para que la gente no viva para solamente preocuparse de su antigua vida pecaminosa, agradándose a sí mismo y olvidándose de Dios, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, para que vivan para Jesucristo, convirtiéndose en su evangelio, adorándole, exaltándole y perseverando en su evangelio bíblico, y así también puede alcanzar la salvación y la vida eterna en los cielos. Continuamos. Porque el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, versículo 9. Dice que Jesús es Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, hablando de los cristianos, de los creyentes, pero también hablando de que, como estamos viendo, cualquiera le puede recibir como el Señor Salvador, es ser ese hijo de Dios, como está escrito claramente en Juan 1, versículo 12. ¿Y por qué? Porque el cual se dio a sí mismo rescate por todo. Timoteo 2, versículo 6. El propio Señor a través del apóstol Pablo, porque por medio de la revelación del Señor Jesús, el apóstol Pablo recibe este evangelio, dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todo. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos vino a rescatar del dominio maligno, del dominio del pecado, y dice que por todo, es decir, que todos pueden acceder a la salvación, porque Jesús pagó el precio, nos compró la salvación de todo el mundo por su sangre. Pero esto está condicionado a los que crean en Jesús, en su evangelio. Por esto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea. No es para los que no creen, no es para los que rechazan, sino para los que creen. Voluntariamente, oyendo la palabra de Dios, se deciden recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él dice que se dio un rescate por todos, por todo el mundo, por todas las generaciones. ¿Y por qué? Porque Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Lucas
19, versículo 10. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Juan 1, verso 9. Aquí vemos que Jesús se entregó como un cordero sin mancha ante el Padre, se ofreció, dice, por los pecados del mundo, no de un grupo limitado. Y por esta la Biblia dice, hablando de Jesucristo, que Él, Jesucristo, es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, no solamente por nuestros, sino por los de todo el mundo, decían sus apóstoles. 1 Juan 2, versículo 2. Continuamos. Aquí un versículo abreviado. Se presentó una vez para siempre, Señor, por el servicio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, versículo 26. Esto lo hizo Jesús en la cruz. Lo glorioso. Dice que quitó por el medio del sacrificio de en medio el pecado. Es decir, ahora no hay ningún obstáculo para entrar al cielo, para llegar donde el Padre, para obtener salvación. Porque Jesús pagó con su vida y por medio de su sacrificio, dice que quitó de en medio el pecado, que obstruía el camino al cielo, a la salvación. Por esto dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10, verso 9. Por esto dijo Jesús: venid a mí todos los cansados y trabajados, todos. Por eso dice la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, versículo 11, parece salvación a todos. ¿Por qué? Porque Jesús, con su sacrificio, dice que quitó de en medio el pecado, el obstáculo que obstruía el camino al cielo. Ahora, en la gracia de Cristo, no hay ningún obstáculo. Por medio de la fe en Jesucristo, recibimos salvación, somos perdonados, justificados, reconciliados por Dios por la fe en Jesucristo. Y esto está abierto para todos. Todo puede acceder a la salvación en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Continuamos. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Tito 3, versículo 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando desde el cielo envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo. Y su amor, dice, para con los hombres. Cuando está hablando de su amor para con los hombres, está hablando de toda la humanidad, de todas las generaciones, no de un grupo limitado. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no un grupo limitado. Juan 3, versículo 16. Es decir, confirmando que Jesús vino a salvar y es el Salvador de todo el mundo. Todos pueden acceder a la salvación en el verdadero evangelio de Cristo. Continuamos. Y ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Dice la Biblia que ninguna otra salvación es solamente en Jesucristo, en su evangelio bíblico. ¿Por qué? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Dado un grupo limitado? No, dice dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando habla de los hombres, está hablando de toda la humanidad, de todas las generaciones, de todos en general. Este es el verdadero evangelio donde todo puede acceder a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante dice que no hay otro evangelio, aún nosotros los predicadores, un ángel del cielo venir a anunciar un evangelio diferente, es anatema, está bajo maldición de Dios. El que anuncia un plan diferente de salvación también. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la verdadera fe bíblica, es decir, se convierte en apóstata cualquiera que predica un evangelio diferente, renunciado, alejado, escrito por la palabra de Dios, y también quien sigue del Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, donde todos pueden acceder a la salvación, como está viendo claramente acá. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es mismo que es Señor de todo, es rico para todos los que le invocan. Romanos 10, verso 2 dice que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios ama a todo el mundo. Y dice que el mismo que es Señor de todo, el Señor no es Señor de un grupo limitado. Los que enseñan la doctrina de la predestinación dice que Dios antes de la fundación del mundo predestinó un Cristo a un grupo limitado para salvación. Pero que la Biblia dice al contrario, dice que el Señor es Señor de todos, de todo el mundo, de todo aquel que voluntariamente, oyendo la palabra de Dios, le quieran recibir como su Salvador. Esta es la verdadera predestinación, donde todo el mundo está llamado para salvación. Todo el mundo puede acceder a la salvación. Va a depender de cada persona que voluntariamente, oyendo la palabra de Dios, se decida en recibir a su Hijo Jesucristo y se interesa por la salvación para obtener y conocer esta gloriosa bendición del Evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, versículo 34. Continuamos. También el Señor nos reveló en revelación de sueños que la predestinación vino del Vaticano. Es decir, la doctrina de la predestinación es una enseñanza, una doctrina completamente terrenal y falsa a la luz del verdadero evangelio y de la palabra de Dios.
Continuamos. Estamos conociendo el Evangelio verdadero, comparándolo con la falsa argumentación de la predestinación calvinista especialmente. Continuamos en Romanos 8:30. Dice, a los que llamó a también justificó, y a los que justificó también glorificó. Los que enseñan la doctrina de la predestinación enseñan que solamente el grupo limitado por Dios, el grupo predestinado por Dios, antes de la fundación del mundo, este grupo limitado de la humanidad solamente será llamado, justificado y glorificado. Ninguno más, aparte de este grupo limitado, predestinado según ellos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero en el Evangelio verdadero, la argumentación bíblica es muy diferente. Dice, en el Evangelio verdadero, bíblico, todos tienen acceso a la justificación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5, versículo 18. Es clara la palabra de Dios. Dice que por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Dios hizo juicio de condenación adelantadamente a la persona Adán, sobre toda la humanidad, de condenación eterna. Pero también dice de la misma manera, de la misma forma, por la justicia de uno, este uno es Jesucristo. Vino a todos los hombres, a toda la humanidad, a todas las generaciones, la justificación de vida. Está diciendo que todos pueden acceder a la justificación, todas las personas, todas las generaciones, por medio de Jesucristo. Este es el verdadero evangelio donde todos pueden ser justificados. Significa ser declarados inocentes, ser declarados justos, libres del pecado y recibidos por Dios como sus hijos. Por esta ley dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19. Y la Biblia dice, por la desobediencia de un hombre, que serán, los muchos, dice, toda la humanidad fuimos constituidos pecadores. Y cuando habla de los muchos también dice, significa lo mismo, los muchos, hablando, significa que toda la humanidad puede ser constituida justa. Es decir, puede acceder a la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto también lo dice el Espíritu Santo. Dios me revelaba que ese es el significado bíblico de donde habla que los muchos serán constituidos justos. Por esto está condicionado a los que voluntariamente crean en su Hijo Jesucristo oyendo la palabra de Dios. Pero es para todos así la bendición. Todos pueden acceder a la justificación ante Dios en relación a la salvación. Continúa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 22 y 23. Clara la palabra de Dios, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen, porque la persona, como estamos viendo, Dios le ha dado libre albedrío, voluntad propia para creer por medio de la palabra de Dios, pero también para negarse a creer en Él. Por eso es para todos los que creen. Pero dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no hay diferencia entre Dios? Porque todos son pecadores ante Dios y porque Dios no hace acepción de personas. Aquí estamos viendo claramente que también la justificación es para todos. Todos pueden acceder a la justificación porque no hay diferencia para Dios, porque todos son pecadores ante Dios y todos necesitamos de la salvación. Continuamos. En el Evangelio verdadero, la justificación está condicionada a la permanencia del cristiano perseverando en Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, versículos 38 y 39. Dice la palabra de Dios que somos mortificados por la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando los que retroceden desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque los que retroceden para perdición. Retroceder es cuando un cristiano nacido nuevo se vuelve al mundo voluntariamente a vivir nuevamente en su vida antigua pecaminosa. Retrocede. ¿Y qué significa eso? Que pierde su justificación, también pierde su santificación y su salvación, porque el mundo está bajo el dominio maligno, y porque por su desobediencia también, y porque Jesús dejó un mandamiento, mal que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, verso 13. Hasta el fin de su vida, o hasta cuando Jesús venga por su iglesia. Dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículo 17. Dice la Biblia que en el Evangelio, como estamos viendo, la justicia en relación a la salvación se revela por fe y para fe, porque somos justificados por la fe en Jesucristo, pero dice por fe y para fe, ¿qué significa por fe y para fe? Que el cristiano debe permanecer en la fe de Jesucristo durante toda su vida, hasta el fin de su vida, para llegar al cielo. Esto también lo dice el Espíritu Santo.
el significado bíblico de entrega del Espíritu Santo, que significa por fe y para fe. Y también porque hay que vivir en Cristo en santidad, sirviéndole a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor, también según Hebreos 12, versículo 14. Continuamos. En el Evangelio verdadero, solo los cristianos que perseveren en santidad en Cristo hasta el final serán glorificados. Dice la Biblia, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, versículo 27. Esa es la voluntad del Padre y Hijo Jesucristo, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que está compuesta por todos los cristianos que vivan y perseveren en cada iglesia angélica y vivan en una vida santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque solamente los santos y sin mancha son los que Jesús viene a buscar, que también son los perdonados por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, porque solamente ellos serán salvos. ¿Y por qué? Porque, como vimos anteriormente, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie será salvo, nadie llegará al cielo. Y la santidad está en Cristo, perseverando en Él, no en el mundo, fuera del Evangelio, porque el mundo está bajo el dominio maligno. 1 Juan 5, versículo 19. Continuamos. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, versículo 17. Dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, la glorificación está condicionada a serle fiel al Señor aún en el sufrimiento, aún en la prueba, aún en el dolor. Hay que padecer juntamente con Él. Es decir, serle fiel al Señor hasta el fin, como estamos viendo en nuestra vida, o hasta cuando regrese. ¿Para qué? Para con Él ser juntamente glorificado. Y para confirmar esto, Jesús dijo, el que no viene en pos de mí y no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 27. Es decir, el que no viene en pos de Jesús, no le sigue, y no lleva su cruz, no le fiel aún en el sufrimiento, no será glorificado, es decir, no llegará al cielo. Es decir, la salvación la recibimos por la fe en Jesús, pero tenemos que permanecer en la salvación, que es Cristo Jesús, y siendo fiel a Él, aún en el sufrimiento, porque si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados, dice la palabra de Dios. Continuamos. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no lo alejemos de Él avergonzado. 1 Juan 1, versículo 28, dice la Biblia, los hijos de Dios tienen que permanecer en Cristo, para ser salvos, como estamos viendo. ¿Para qué? Para que en su venida no lo alejemos de Él avergonzado. ¿Quiénes son los que alejarán de Él avergonzado? Serán los que se volvieron atrás, retrocedieron, volvieron al mundo. Es decir, si Jesús viniera esta noche, solamente los que permanecen en Cristo, los que son fieles, los santos sin mancha, los que perseveran sirviendo a Jesús fielmente, se irán con Él. Y los otros se alejarán de Él avergonzados por no serle fieles, por no permanecer en Cristo Jesús. Bueno, otro versículo bíblico más nos dice claramente que la salvación está en Cristo y permaneciendo en la fe de Jesucristo, sirviéndole activamente hasta el final de vuestra vida. En cada iglesia evangélica donde se predica este evangelio bíblico único de salvación. Continuamos. Por lo cual, si retenéis la palabra que os predicaba, sois salvos, si no creíste en vano. 1 Corintios 15, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor Jesucristo, si retenemos la palabra de Dios, ¿de qué seremos salvos? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué palabra? De la perseverancia en el Evangelio. Si el cristiano retiene, permanece en la perseverancia, perseverando en Cristo, será salvo. Si no, dice, si se vuelve a traer al mundo, a vivir en su antigua vida pecaminosa, dice, ha caído en vano. Es decir, no será salvo, confirmando que la salvación está permaneciendo en Cristo, sirviendo en Cristo, hasta el fin. Confirmando el mismo mandamiento de Jesús, dejado Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, será salvo hasta el fin de vuestra vida, o hasta cuando Jesús regrese por segunda vez por su iglesia. Continuamos. Mis ojos oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Juan, capítulo 10, versículo 27-28, dice, mis ovejas oyen mi voz, las ovejas obedientes, santas, los hijos de Dios oyen la voz, y son conocidos por el Señor, y le siguen. Estos son los que van a recibir salvación, los que llegarán al cielo. No son solamente los que le recibieron, son los que le siguen, y yo le doy vida eterna. Estos son los que están seguros en Cristo, porque en Cristo hay seguridad de salvación, sirviendo, permaneciendo en Él, porque Él es la salvación también, según Lucas 3, versículo 6, y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Pero los que se vuelven atrás,
por su desobediencia, por amar más al mundo. Lo que se vuelve al mundo después de haber recibido a Jesucristo, perderán salvación por su desobediencia y por amar más al mundo, amar más al pecado, sentido de vida pecaminosa, que a Dios y a su evangelio. Por esto el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, los que siguen, los que perseveran, los que son fieles, los que son santos en su ángel bíblico hasta el final de su vida, solamente serán glorificados, llegarán al cielo según el verdadero evangelio y también según el Señor Jesucristo también me lo ha revelado también en relación a sueños. Y también lo dice la palabra de Dios, claramente. Continuamos. La Biblia enseña que hay una predestinación específica para ser santo y sin mancha. Los apóstoles fueron también escogidos por el Señor, específicamente para el apostolado, una forma también de predestinación, pero también fueron predestinados para ser santos y sin mancha, como veremos a continuación. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12, ellos, los cuales llamó apóstoles, Lucas 6:13. Jesús dijo, el que en mí no permanece será echado afuera, como pámpano se cae y lo recogen y lo echan en el fuego, y arden. Juan 15, versículo 9. Digo, Juan 15, versículo 6. Continuamos. También el apóstol Pablo estaba escogido por Dios de antemano para ser apóstol, pero también fue predestinado para ser santo y sin mancha hasta el final de su vida terrenal. Como dice él mismo, dice, y el mismo Dios de paz santifica por completo y todo otro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Esto escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Señor también, que tenemos que santificarnos. Él también tenía que santificarse, porque primeramente la palabra de Dios era para él, y decía que todo nuestro ser tenía que ser guardado, espíritu, alma y cuerpo, hasta mañana, hasta este otro año. No dice irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que cada cristiano tiene que permanecer santo y sin mancha hasta la venida de Cristo, o hasta el fin de su vida, para ser glorificado, para llegar al cielo. Por eso el apóstol decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículo 27, él decía claramente, confirmando la palabra de Dios, que él podía ser eliminado si se apartaba del Señor. Y por esto él dejó escrito que había que retener la palabra de Dios hablando de la perseverancia, o si no la persona había creído en vano en el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 2. Por todos los puestos en este mensaje, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ha confirmado que las revelaciones en sueño del Señor Jesucristo, que me dijo, la predestinación, un argumento falso, y que los predestinados son los santos sin mancha, son fieles y verdaderas, y proceden de Dios. Bien, hasta aquí hemos llegado al final. Con toda seguridad, muchos han aclarado muchas dudas, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y es una luz que ha iluminado con toda seguridad mucho entendimiento. Que Dios le bendiga. Les habló el evangelista Jacob Díaz del Ministerio de la Doctrina del Señor Jesucristo. Bendiciones. Será hasta un próximo mensaje evangelístico.